Este video no va en plan de defender a Milei, pero seguro termina haciéndolo, así que por lo menos déjenme aclarar que no soy un fanático, ni es santo de mi devoción. La razón por la que hago esto es porque algunos de los canales que voy a nombrar los he visto, y me indigna el ver cómo desinforman y la terrible ignorancia que demuestran acerca del país en el que vivo y en el que me he criado. Con esto dicho, hace poco el canal del Monitor Geek publicó este short donde el presidente de Argentina, Javier Milei, le dio RT a la portada de uno de los cómics más recientes de Superman. Pero así como sus fanáticos se lo han tomado como una referencia, los detractores de Milei también. Razón por la cual el Monitor Geek hizo este short al cual quiero responder. Recientemente el presidente Milei publicó esta imagen en donde se está comparando a sí mismo con Superman. No sabemos si por el cabello o si porque se considera a sí mismo superhéroe. Realmente qué tan diferentes son. Empecemos con la libertad de expresión. Amnistía Internacional ha documentado que Milei ha realizado ataques a periodistas, criminalizado reuniones pacíficas y ha reprimido violentamente las protestas utilizando incluso de goma, mientras que Superman en el Action Comics 900 se puso del lado de los manifestantes, protegiéndolos de un grupo de policías que querían reprimirlo. Primero que nada, en el video se toma de referencia a un informe de la ONG Amnistía Internacional como sustento de la diferencia entre Milei y el personaje de Superman. Esto partiendo de la base de que por ser Amnistía Internacional, una ONG dedicada a los derechos humanos, es impoluta e imparcial, cosa que no es cierto. Amnistía Internacional ha sido estudiada por escritores y periodistas como Carlos Semprún. Semprún ha dicho que encontró indicios de que poseen un fuerte sesgo prorruso desde hace años. En estos últimos, llegaron a quitarle la etiqueta de preso de conciencia a Alexei Navalny, un opositor de Putin que, qué sorpresa, apareció muerto tiempo después. Y en internet se puede encontrar a gente que teoriza y hasta afirma que tuvieron vínculos con los KGB en su época. Incluso si todo esto fuese mentira, el problema de las ONG es que nos equivocamos al creer que porque son organizaciones no gubernamentales, no poseen intereses ni ideologías. La ONG Freedom House, por ejemplo, una ONG que se dedica a medir varios índices de libertad por país, nos cataloga hasta el día de hoy con un 85 de 100 y nos llama a uno de los países más libres de Latinoamérica. ¿Y saben qué? Esto es mentira. Existe un lugar llamado Formosa y un gobernador llamado Gildo, que son prácticamente un feudo medieval en el interior del país. Y no es el único gobernador que se comporta así. ¿Y por qué una ONG estaría interesada en mentir sobre Milei? Bueno, quizás porque el principal rival de Rusia asistió a la asunción de Milei y este le ha dado su palabra de apoyo a Ucrania. Ahora, los ataques a periodistas de los que habla la ONG se resumen a puteadas de Milei a periodistas que lo han insultado. El señor Marcelo Bonelli mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, ministro de Salud. Mario Russo, por cuestiones personales y por cuestiones de funcionamiento, decidió renunciar. Un profesional enorme, honesto, buena persona, y el señor Bonelli dijo que lo eché por chorro. Bullying a periodistas que lloran censura cuando en realidad todos nos reímos de ellos porque los conocemos bien. A pensar, ¿no? Claro, tiene eso mucho. Te tiene alquilado un poco. Sí, tiene eso mucho y además le gusta a la gente que me alquile, digamos. Sí. Y me Eso dome. Claro. ¿Te sentís domado un poco? Hay que decir la verdad, sí, de todo. Me siento de todo. Domado o no domado. Y represión en manifestaciones que para nada fueron pacíficas, como lo asegura el Monitor en este corto. Yo te digo la verdad. Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9. Y yo no quiero un país como este, así, no quiero. Diego, hoy me tocó a mí. A mí, al móvil se va a recuperar, porque la empresa lo va a recuperar. Pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma, yo de otra. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma, ¿entendés? Esto hace mucho mal. Nadie ha perdido su trabajo por hablar mal de Milei, todo lo contrario. Hoy todos viven de pegarle y hay canales de streaming y de radio donde se dedican a hablar en contra de su gobierno como en cualquier democracia sana. Los únicos dos que dicen que perdieron su trabajo por Milei son un nacionalista rancio que tiene menos credibilidad que un submarino boliviano y una mina que en pleno 2020 se tomó dióxido de cloro para verse cool en la tele. Ah, y que en esos tiempos hablaba bien de Milei. Las protestas pacíficas de las que hablas durante años fueron concentraciones masivas de gente para que gremios mafiosos y corruptos
impusieran sus necesidades de recibir más plata del Estado. Y como prueba de esto, tenés que se nos ha llegado a clasificar internacionalmente como uno de los países donde más la gente se queja, con protestas diarias. Durante el gobierno de Macri hubo 5 paros generales. Durante el gobierno anterior de Cristina también hubo 5. Y esos son solo generales, porque un día era un paro de camioneros, al siguiente uno de docentes, al siguiente otros de organizaciones sociales y así. Esta gente funcionaba como mediadora entre las asistencias sociales que brindaba el gobierno y la gente que las recibía, y formaron todo un sistema donde extorsionaban a la gente pobre y las obligaban a asistir a estas marchas para que pudiesen cobrar la asistencia social. Con los planes sociales, el juez federal Sebastián Casanello considera que hay pruebas suficientes para probar que este señor que está viendo en pantalla, Eduardo Beliboni, desvió millones de pesos del plan Potenciar Trabajo a empresas fantasmas a través de facturas truchas. La ruta de la plata de los comedores funcionaba así. En vez de la comida, de los alimentos, recibirla a los comedores y los merenderos, se mandaba, el Estado Nacional las mandaba a las organizaciones sociales y le daban la comida a los que ellos querían y armaban comederos, los multiplicaban para facturar y pedir más. No, pero igual es un mensaje peligroso el que da. No, pero yo quiero escucharlo a él, porque él es el secretario del secretario de nada, no es nada, es un junta pulga que vive de los pobres. Total. Por favor, Junta pulga que vive de los pobres. Ricardo, por favor, no maltrates. Ahora, anda a laburar ahora. ¿Qué mierda estás haciendo ahí? Anda a laburar ahora, como estamos laburando nosotros. Basta escuchar. ¿A este querés escuchar? Pero ¿A este no quiero tipo que querés maltrates escuchar? a un... Es más, jode al país. Claro. Jode al país, jode a la gente. Y encima te viene con un discurso civilino de víbora que es para enroscarte. Esta gente cortaba rutas y calles cuando quería. La policía no les hacía nada, justamente por miedo a Amnistía Internacional, y se dedicaban a armar quilombo y no dejar a la gente trabajar. ¿De qué lado están, zurdo? ¿Zurdo de qué lado están? ¿De la mafia o de la gente que quiere el cambio? ¿Quién trabajará la p***? Son todos vagos, ladrón, hijo de p***, todos a laborar. Señor, tranquilo. Pero en todos lados me cortan, estos hijos de p***. ¿Hasta cuándo vamos a tener la paciencia? Somos unos cobardes. La verdad que somos un país de cobardes. Me incluyo. Porque mirá donde vos fijate, hace 3 horas que quiero llegar al trabajo. 3 horas tengo gente esperándome para comprar mercadería. 100 personas trabajando acá en Loma del Mirador. No puedo más. Créanme, no puedo más. Me quiero ir urgente de acá. Quiero sacar a mis hijos. Tengo una impotencia. Me dan ganas de pisarlo. No. De pasarlo por arriba. Te lo juro por Dios. Escúchame. Porque voy preso. Encima me llevan preso. Este auto hace un ratito nada más tomó fuego y además este auto que quedó en el medio de la manifestación, ¿qué quisieron prender fuego? ¿Este auto atacaron otros más que estén estacionados? No tengo la menor idea, eso ya no. Me tocó a mí. Los argentinos llegamos al punto de hartarnos de los paros. Y de hecho, acá te dejo reacciones de la gente al enterarse de que por fin los reprimían y despejaban las calles. ¿De protocolo antipiquetes que le llaman? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? No? La verdad, fenomenal. Por fin alguien que tiene pelota para poner en orden este país. El gobierno prohibió cortar la calle para protestar. El que corta no come. Y Neura quiso saber qué opina la gente de esta medida. Me parece perfecto. Todo el mundo tiene derechos y ellos lo que hacen es no admitir el derecho del otro cuando va a laburar a las 7 de la mañana. La gente tiene que esperar colas y colas, embotellamiento en las calles. La gente no puede, el peatón no puede cruzar tranquilamente. Estoy de acuerdo. Porque yo soy una persona que tengo que venir a trabajar todos los días y eso a mí me complica. Yo creo que las personas que tenemos que trabajar tenemos que tener el libre derecho a andar por las calles. ¿Qué vienen? Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un minutito nomás. Contame, ¿qué pensás del protocolo antipiquetes? Me parece re bien que haya pasado eso. La verdad que por lo menos va a controlar y van a dejar de molestar a la otra persona. Están estableciendo. Ahí se saca la brita. Está muy bien, pero muy bien. ¿Y vio el avance policial, la marcha de hoy? Muy bien, muy agradecido, muy bien. De lo que hace mucho tiempo podíamos tener esto. Estoy muy contento. Bueno, gracias. Yo no personal, Pancho, yo te digo la verdad, con
prácticamente 10 años haciendo cobertura en calle. Sí. Nadie, pero nadie del sector de prensa imaginaba que se iba a poder conseguir esto y se consiguió. Así que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Prácticamente un año del gobierno de Javier Milei, cada vez son menos las marchas, cada vez son menos las protestas que terminan con formato de violencia. Quizás si Superman supiera todo esto, se pondría del lado de los policías y no de la mafia sindical. De igual forma, mientras que Superman salvó a una mujer que era víctima de su esposo en su primer ejemplar en 1938, Milei redujo en un 65% el presupuesto destinado al apoyo psicológico y económico de mujeres en situación de violencia. Acá decís que Superman salvó a una mujer de ser golpeada por su marido y al instante pasás a remarcar que Milei redujo en un 63% el presupuesto dedicado al apoyo a las mujeres. O sea que Superman solo por comportarse como una persona normal ya es feminista. ¿Querés saber por qué Milei redujo en un 60% el presupuesto? Porque se lo gastaban en catering y se lo robaban. Y desde que se inventó el Ministerio de la Mujer, los feminicidios nunca bajaron, aumentaron. ¿Y querés saber algo más gracioso? El presidente Fernández, el primer feminista que trajo consigo el ministerio que iba a terminar con el sufrimiento de las mujeres, resultó ser un golpeador que golpeaba a su primera dama incluso estando embarazada. Y cuando la primera dama pidió ayuda al Ministerio de la Mujer, ese que Milei cerró, le dijeron que no podían hacer nada. ¿Y vos me decís que Superman estaría de este lado? Yo lo dudo, También está el tema de los multimillonarios. El mayor enemigo de Superman es Lex Luthor, un criminal de cuello blanco que a menudo se sale con la suya porque tiene dinero, mientras que varias políticas de Milei le han dado todavía más beneficios a esta élite rica. En resumen, Superman tiene una saludable desconfianza de los millonarios, en vez de comportarse como colegiala enamorada estereotípica cada vez que conoce a uno. Y por último, ¿qué medidas tomó Milei para beneficiar a los ricos? Porque entre los zurdos que se la pasan diciendo que Milei solo ajustó a la gente, vos y el de la Filmoteca maldita que me dijo que el gobierno de Cristina Kirchner fue neoliberal y solo benefició a los ricos, estoy confundido. Milei no es Superman. Y vos estás en todo tu derecho de no estar de acuerdo con sus ideas, pero por ese disgusto no podés disfrazar y minimizar cosas por las que los argentinos venimos sufriendo desde hace años. Hay periodistas que son auténticos mercenarios de la información, que se han dedicado a difamar y calumniar por plata a todo el que dijera que Cristina Kirchner era una corrupta, y Amnistía Internacional nunca hizo un carajo por eso. Una vez le escuché decir a César, de Esquizofrenia Natural, un youtuber al que le tengo muchísimo respeto, que los mexicanos conocen poco de lo que pasa por debajo de su país. Y desde que ganó Milei, le creo cada día más. Este país la ha pasado terrible en los últimos años. Venimos de estar por detrás de Venezuela en inflación. ¿Tienen alguna idea de qué es eso? ¿Tienen idea de lo que es ir a comprar un día y que el precio haya subido e ir al siguiente y que haya vuelto a subir? Que te suban el sueldo y al mismo tiempo los precios suban y entonces ese aumento de sueldo pasa a significar nada. ¿Tienen idea de lo que se siente trabajar y aún así sentir que estás estancado y ni siquiera es por algo que vos podés controlar? Antes solía pensar que la gente de afuera, la de izquierda, no tenía idea de cómo era la izquierda argentina. Que si supieran de cosas como la trata de personas que hacían con los planes sociales, lo que hacen en las universidades con las fotocopias y los grupos estudiantiles, lo que hacen los sindicatos con los trabajadores, entenderían que este es un tema no ideológico, sino de mala gente. Sin embargo, parece que no. Gente como los de Migala, Dani Z, el Reviewer Random, Quetzal o la Filmoteca, vienen tirándole mierda al país y te das cuenta por las cosas que dicen que no saben un carajo. Y ni siquiera se detienen 5 segundos a pensar por qué una buena parte de la población empezó a considerar ideas que se suponían ya superadas y que no resultaron. El de la Filmoteca maldita al menos tuvo la decencia de venir acá, pero redujo la complejidad política de los últimos años a todo es un capítulo de South Park y tenemos que elegir al menos malo. Y yo lo sé porque soy un ciudadano del mundo. Creyendo algo así como que Argentina es Estados Unidos y que nosotros venimos eligiendo entre republicanos y demócratas desde hace más de 100 años. Cuando no. De ideología los políticos acá tienen poco y de corrupción bastante. Desde comienzos del 2000 el Estado no hace más que crecer y jamás se ha tomado una medida diferente hasta que llegó Milei. Incluso otro liberal como López Murphy intentó hacer un ajuste en 2001, un ajuste que es una fracción de lo que es el ajuste que hizo Milei, y a López Murphy lo sacaron a patadas solo por proponerlo. Y aún así se dan el tupé de venir acá y decir que somos todo lo mismo porque hace años venimos eligiendo entre dos opciones iguales. Pero chupame la pija. Tampoco fueron espontáneos aquellos saqueos que terminaron luego, sí, muy mal y que obligaron a la salida anticipada del doctor Alfonsín. Creo que también fueron provocados. Todos sabemos
que fueron provocadas, seamos peronistas, radicales, independientes o lo que fuéramos, porque bueno, hay sectores que realmente tienen prácticas que al no poder conciliar con los votos tienen este tipo de actitudes. Lo mismo pasó en el año 2001, más allá de los terribles errores y horrores. Sabemos cómo empezó, sabemos quiénes eran los actores, sabemos que comenzó en la provincia de Buenos Aires, que pagaba sus sueldos en patacones y que ya no daba más y que entonces, bueno, toda la vieja historia que ya conocemos los argentinos. La gente es tonta o la gente es mierda, como nos llama a los de mi gala, mientras repiten mentiras de un libro escrito por un tipo que no conoce a Milei y su fuente más cercana fueron una medium y unas vecinas. A este tipo, que creo que es el Hobbit, yo lo cité en un video, porque he visto alguno de los suyos y me pareció una persona sensata, respetable. Y ¿sabés, Hobbit? ¿Sabés qué gente esclava, pendeja y de mierda votó al presidente que tanto te ofende? La gente pobre, la gente que durante años los sindicatos arrastraban a las marchas a la fuerza, o de lo contrario sus hijos no comían porque no iban a cobrar el plan social. Y ustedes se dan aires de llevar un canal de filosofía. Se la pasaron insultando a Milei por los fantasmas de sus perros, un rumor de una fuente totalmente falopa, y resultó que la que creía en espíritus era la que votó tu gente. Creo que las palabras más sensatas para darle forma a todo esto son: ustedes no viven acá. Y no lo digo en sentido despectivo, sino en sentido de que al no vivir acá, no tienen idea de los sucesos que pasan día a día. No tienen idea de los nombres de los políticos de acá, de lo que hacen, de lo que dicen. Y solo les llega información totalmente sesgada y de su palo ideológico. No se molestan en contrastar, no se molestan en verificar, no se molestan en analizar. Lo único que hay son ganas de ser un forro que no sabe un carajo y aún así opina, y un forro que no sabe un carajo pero cree que sabe. ¿Saben qué, muchachos? A pesar de estar en contra de sus ideas, los creía personas respetables y razonables. Ahora chúpenme bien la pija. Ahora, ¿es el propósito de este video decir si sos de afuera cerrá el orto y no opines nada de mi país? No. Pero esta manga de influencers que no se toman ni siquiera la molestia y se apresuran solo a bardear lo que su ideología les dice que bardeen, que por cierto qué lindo esclavo sos, Hobbit, difunden una negatividad y engañan a su audiencia, haciéndole creer que acá pasan cosas que no pasan. Si sos seguidor de uno de estos youtubers, si te gusta su contenido, no te quedes solo con lo que te dicen ellos, porque te están mintiendo. Uno puede tener una crítica totalmente válida hacia una ideología con la que no concuerda, pero hacer lo que hacen estos tipos en Twitter es totalmente todo lo contrario a eso. Y lo gracioso es que después salen a quejarse de que Twitter es un antro de mierda, que está lleno de gente del orto, y ellos se comportan igual. Y si quieren tildarme de nacionalista, pueden hacerlo, pero yo me he criado en un país que está hasta la jeta de corrupción, he visto cosas horribles, he sido víctima de la inseguridad, me he cagado de hambre, y ver cómo esta gente fomenta y ayuda a los tipos que durante más de una década se han venido cagando en toda la gente, me indigna. Y yo entiendo que por ahí vos seas de izquierda y no estés de acuerdo para nada con las ideas de Milei y creas que están vendiendo el país o algo por el estilo. Pero la izquierda de acá, como dice Michelo, no es para nada como te dicen las redes. Son gente nefasta, son gente que está podrida en guita, y todos estos años estuvo podrida en guita mientras la gente se cagaba muriendo. Ahí tenés la respuesta a por qué ganó Milei. Incluso si viste el video habrás visto a Cristina Kirchner reconociendo golpes de estado en plena democracia y todos le aplaudían. En este país ha habido una injusticia y una impunidad terrible. Gente saliendo a la tele diciendo abiertamente que robaban. Gente poniendo en lindas palabras que ahora ibas a tener más hambre y te iba a costar más conseguir comida. Gente realmente nefasta. Y estos tipos lo defienden al tirar toda esa mierda por internet y crear toda una falsa ilusión de que Milei está censurando periodistas o los está atacando. Es cualquiera. Los invito a ver las últimas noticias en Argentina y cómo estamos como país. Los invito a ver qué es lo que ha estado haciendo Milei al reducir el Estado y qué temas judiciales son los que están ahora en primera plana. Toda esa gente, de alguna de las que mostré en el video, están empezando a caer. Y están haciendo uso de todo lo posible por salvarse. Inventar que ahora el país es una dictadura y que todos estamos mal
o que el país se está vendiendo por partes a Inglaterra o lo que sea, es una de las herramientas de la oposición para impedir que todo lo que se está llevando a cabo ahora prosiga. Porque si prosigue, lo más seguro es que varios terminen en la cárcel. Contra el campo popular. No tiene nada que ver la corrupción. No les importa la corrupción. Si la hubo o no la hubo. Yo sé que hubo corrupción. También sé que Cristina no es responsable. También... Si sos alguno de los influencers que nombré en este video y me estás viendo, por favor, informate más sobre quiénes son las personas contra las que habla Milei. No importa si sos de izquierda, si averiguás sobre ellas te vas a dar cuenta que no podés apoyarlos, no podés defenderlos, no podés caer en sus narrativas y sus mentiras sobre que Argentina está viviendo una dictadura. No seas el monitor geek, no seas un fanático ideológico como los de Migala.